Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista, Turismo post-COVID-19, realizadas por la Universidad a Distancia de Madrid. En esta ocasión me hace mucha ilusión presentaros a Cindy Johansson. Cindy es una profesional del sector turístico que ha trabajado como Associate Market Manager en el grupo Expedia durante más de 2 años. Ha trabajado como Product Manager en MTS Glove, como directora de ventas en el Shares Tourism, y actualmente está emprendida en un proyecto en el cual está basando y analizando datos del sector turístico que pueden ser muy interesantes para esta nueva etapa en la que entramos. Cindy, bienvenida. Muchísimas gracias. En esta etapa de confinamiento por el COVID-19, toda la población ha estado pendiente de datos como la cifra diaria de infectados, fallecidos, síntomas, curvas provinciales, nacionales, internacionales. ¿Son los datos una fuente real de información a la vez que es una información actual de consumo para todos los públicos? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que ya en estos días casi que nos hemos vuelto ya todos casi que médicos, enfermeros y especializados en la rama sanitaria con todos los datos que nos han ofrecido. Yo creo que lo que me pregunta si son una fuente real de información de datos, diría que por supuesto que sí. La cuestión es que hay que tener en cuenta muchísimas variables a la hora de tener en cuenta estos datos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos principales del análisis es saber realmente si la fuente es una fuente fiable, de donde podemos extraer el dato y en realidad quién nos lo está ofreciendo, porque al final yo creo que en estos días, y esto nos pasa creo que a todos a nivel WhatsApp y tal, nos llega muchísima información y muchas veces nos lo creemos, pero no somos capaces de diferenciar si es una fuente fiable o no, y creo que eso es importante a la hora de valorar un dato. También hay que tener muy en cuenta qué parte de la población se está analizando. ¿Se están teniendo en cuenta datos globales o simplemente se está cogiendo un muestreo y que ese muestreo sea extrapolable a la población, ¿no? Que no distorsione los datos que queremos ofrecer y que sea realmente un muestreo válido? Y bueno, creo que también, por otra parte, a nivel de análisis e interpretación de la información, si tengo una buena fuente, luego tengo un muestreo o los datos globalizados que me valen, pero la interpretación de la información es errónea, también puede dar lugar a muchísimos matices a la hora de valorar si esa información es real o no. Yo creo que a nivel también de saber si la información es para todos los públicos, yo soy partidaria, obviamente, que la información siempre debe existir para todo el mundo y para todo tipo de públicos. Volvemos a lo mismo. La manera de transmitir claramente los resultados y dependiendo de quién sea el receptor, habrá que saber luego bajar esos datos al público que me está escuchando o que lo está valorando, ¿no? ¿Está el sector turístico analizando datos en tiempo real, como ocupación de hoteles, situación de los vuelos, reservas, etcétera? ¿Cuál es el proceso exacto y cómo los destinos pueden tener acceso a esos comportamientos de destino, flujos de personas, etcétera? Bueno, como todos sabéis, el sector turístico es de los sectores que más sufren fluctuaciones. Yo creo que no hay un año igual que otro, no hay una temporada igual que otro, que también es lo bonito del sector, ¿no? Porque es verdad que nos enfrentamos cada año a una situación totalmente diferente. No sé, te pongo un ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Podemos tener una previsión muy buena y a 2 semanas vista empieza a llover y a la vez pues empiezan a llover las cancelaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser muy ágiles a la hora de tomar decisiones. Yo creo que el sector sí que ha estado analizando, hay muchas empresas y destinos que ya tienen implantado esto dentro de sus objetivos, ¿no? Y dentro de sus análisis. Obviamente, si hay empresas que a día de hoy no lo están haciendo o no lo están potenciando, pues creo que es el momento oportuno durante esta crisis que estamos viviendo. El papel del Business Intelligence o el Big Data nos sirve muchísimo para entender mejor a nuestro cliente, ¿no? La cuestión es que ahora mismo tanto destinos como empresas tienen unos retos
bastante importantes por delante. Yo creo que ya no reciben ni el nombre de reto, ¿no? Ya habría que catalogarlo de otra manera, porque se nos viene una situación muy, muy difícil y que nos va a dar muy poco margen de error. Eso es lo que yo sí considero. Tenemos que ser muy ágiles a la hora de tomar decisiones e intentar ser lo más precisos en esas decisiones, porque tenemos que volver a lanzar todos esos mensajes de seguridad al destino, adaptar la oferta a esa nueva normalidad que se nos viene por delante, reestructurar campañas para atraer otra vez a los viajeros, ¿no? Posicionarnos por delante de los competidores que tenemos y, bueno, entre otras miles de cosas. No creo que haya un proceso exacto de cómo hacer un análisis. Yo creo que el cliente debe saber exactamente, o la empresa, ¿no? O el destino tiene que saber exactamente qué objetivo quiere obtener con ese análisis de datos y también saber definir muy bien qué indicadores son los que le van a dar ese movimiento positivo para que puedan tomar decisiones. Yo te hablo ahora mismo desde el punto de vista de Tour Observer, ¿no? Y en esta primera fase que nos ha pillado, acabamos de empezar el proyecto y nos ha pillado en esta fase de coronavirus. Entonces, mucho de lo que hemos empezado a analizar para esta fase primera es aquellos indicadores de actividad, sobre todo, ¿no? Monitorizar comportamiento en tiempo real de indicadores que nos avisen de cuándo empiezan a verse esos brotes verdes a nivel de turismo. Y entre ellos, pues, la intención de compra, pues, qué clientes o qué mercados empiezan a recobrar las distintas operativas en destino. Bueno, entre otros muchísimos indicadores que nos van a ayudar para esto. Yo creo que hay que saber acertar en el estudio y, sobre todo, tener una sostenibilidad del dato. Al final, saber exactamente que no tengo que navegar entre 1000 indicadores, sino centrarme en 3, creo que va a ser bastante asertivo a la hora de implantar este tipo de tecnología en las empresas. Claro, porque, por ejemplo, ¿en qué beneficia saber la ocupación en tiempo real de mis competidores? ¿Qué es lo que se hace? ¿Adaptar la oferta? ¿Adelantarse a la demanda? ¿Una combinación de ambas? ¿Modificar la estrategia? Bueno, haré un análisis de la ocupación tanto de competidores como mío propio y, además, ese mismo dato complementarlo con otros datos que me pueda facilitar esa toma de decisiones, ¿no? A lo mejor no solamente puntual, sino complementarlo también con otros datos que me pueda ayudar. Obviamente, esto me va a servir para adaptar la oferta de manera ágil y adelantarme a la demanda, que sin duda es muy importante. Yo creo que si tenemos una buena previsión de ocupación, por ejemplo, o tenemos una previsión baja para un puente determinado o una fecha determinada y lo comparamos con el año pasado y vemos que esa tendencia no está siendo igual que este año, pues me va a permitir acertar un poco más tanto en las campañas de marketing dirigidas y tener un aumento de beneficio para el destino, porque podré acertar muchísimo mejor en mis decisiones. También el tema de la competitividad es fundamental. O sea, yo no conozco un producto o un servicio en el mercado que no analice su competencia, ya sea nacional como destino, ¿no? Ya sea nacional o internacional. Tengo que saber cómo se comporta destinos competidores. Me va a ayudar a conocer mejor el comportamiento de los clientes, saber también un poco cómo se comportan estos destinos a la hora de hacer determinadas acciones, y eso es muy importante. Como sabéis, un cliente dentro de esas diferentes fases de compra dentro de una reserva, desde la fase del sueño hasta que la materializa y vuelve a su destino, pues analiza muchísimas webs y, aparte, tiene en cuenta no solamente ese primer destino donde soñaba dónde llegar, sino en el transcurso le van a venir otros inputs de otros destinos que también pueden ser decisivos a la hora de hacer su compra. Y yo creo que una cosa muy importante en este aspecto es descubrir nuevas tendencias del sector, y lo vamos a poder ir viendo a través de la ocupación y otros indicadores. Pues ya te digo, predecir qué establecimientos se van ocupando antes, qué localidades dentro de mi destino están teniendo mejor visibilidad o mejor retorno.
otros segmentos. Bueno, una cantidad de información que podemos sacar de ahí. Se supone que España en general y sobre todo muchos destinos turísticos en concreto ya están preparados para el turismo, ya son destinos turísticos maduros, están hechos. En estos destinos, que se supone que poco a poco van a recuperar o no una nueva normalidad o la normalidad anterior, porque en muchas ocasiones ya no sabe uno qué pensar, ¿cómo el análisis de datos puede ayudarles a llegar a ese nuevo reinicio, por llamarlo de otra manera? Pues sí, exacto. Yo creo que hay que partir de la base que un destino ha tenido unos años por detrás de muchísimo esfuerzo y muchísima inversión de posicionar una marca dentro de un producto nacional o internacional. Y eso no creo que se deba perder, ¿no? Al final es un trabajo de muchísimos años y no creo que consista en cambiar totalmente, sino simplemente adaptar esa oferta a esos pequeños matices que ahora nos está enseñando ahora mismo esta fase, ¿no? Yo creo que la recuperación para apoyarse en el Big Data tiene que, igual que comentaba antes, como fraccionar muy bien cuáles son las fases de esa recuperación. Es decir, primero, obviamente, tengo que reestructurar mi oferta y ir definiendo cada fase y dentro de cada fase qué indicadores me va a ayudar y me va a acompañar para poder medir esto. No sé, y sobre todo tener en cuenta como foco principal al cliente en medio de todo, ¿no? En saber sus motivaciones, sus gustos, su evolución. Bueno, muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Yo te pongo, por poner ejemplos de fases o cómo se pueda segmentar, yo hablaría en una primera fase, pues lo que comentábamos antes, ¿no? De ver un poco cómo está mi oferta en el destino. Tengo que analizar si mi oferta va a estar preparada para recibir también ese nuevos segmentos, mercados o clientes que quiera coger. Analizar un poco la intención de compra de estos clientes y ver un poco en qué momento se están decidiendo por visitar ya un poco el momento de inspiración de ese destino, ¿no? De ver un poco en qué momento empiezo a recobrar el interés por un destino en concreto. Una de las fases o patas que nosotros trabajamos muchísimo en Tour Observer es abrir y explorar nuevas oportunidades de negocio. Como sabemos, hay determinados mercados que venían ya de por sí a un destino, pues sea el inglés, el alemán. Hay mercados que se van a ver más perjudicados que otros. Y entonces, tener ese análisis de qué mercados me pueden traer un retorno mayor, dónde puedo tener invertir, digamos, en tener una mayor visibilidad, definir un poco más esas campañas, por ejemplo, y y identificar incluso qué clientes podrían traerme más mercado, ¿no? Y focalizarme en esos clientes también para iniciar una colaboración y para que ellos también ayuden al destino a recobrar clientes que no teníamos antes o que no lo habíamos trabajado. Y bueno, y en general, pues muchísimas otras fases que se pueden ir definiendo y una vez que los clientes lleguen al destino, pues conocer su grado de satisfacción de estos nuevos clientes para también volver un poco a la rueda, ¿no? Ver nuestras fortalezas en el destino y obviamente corregir las debilidades que tengamos y que tengamos que entre todos trabajar en ellas para que el cliente pues se vaya totalmente satisfecho de nuevo. Claro. Llegados a este punto, ¿qué recomendarías? ¿Un analista de datos o un software externo y dedicarle partes del recurso de la empresa a estudiar ese software, ¿no? Depende de la estructura de la empresa o de la entidad. Por ejemplo, para una pyme, ¿qué recomendarías? ¿Tener a alguien en plantilla, contratar un software externo para eso? Y para una gran empresa, o sea, ¿cómo diferenciarías tú ahí o cómo organizarías tú estos análisis de datos para empresas y entidades del sector turístico? Bueno, yo hablo desde mi humilde experiencia y por favor que me perdonen los gurús de la tecnología si digo una barbaridad o algo. Pero bueno, yo al final no creo que sea una cuestión de diferenciar entre una pyme, una multinacional o el tamaño de la empresa, sino más bien en analizarse el core business de la empresa, o sea, lo que es el negocio principal de la empresa y de verdad saber si queremos
destinar todos los recursos a hacer nuestro análisis propio. Porque si al final no va a ser nuestro beneficio, nuestro mayor enfoque, creo que la solución sí que pasa por contratar una empresa externa. Pues hasta aquí la entrevista con Cindy Johansson, Project Manager de Tour Observer. Muchísimas gracias por haber respondido la llamada de la Universidad a Distancia de Madrid para contar tu visión sobre la nueva era en la que entramos en turismo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta la siguiente entrevista.